Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y arrancamos de inmediato. Ya mismito vamos a estar dialogando con Vilmarí Rivera Sierra, quien era la nominada para estar frente a la Procuraduría de las Mujeres y luego, ¿verdad?, de un proceso bastante largo, pues ella le solicita al gobernador que retire su nombramiento. Pero vamos a arrancar con la información. Yo sé que uno ya se olfateaba que el negociado de energía iba a bajar en horas de la tarde, con la información, pues, que se estaba ya adelantando que posiblemente o venía un alza o una baja en el costo de la factura. Recordemos que cada 3 meses el negociado de energía, a base de información que le somete Energía Eléctrica y Luma Energy, ellos analizan si suben o bajan la factura de la luz por compra de combustible, entre otros factores. Esa evaluación se hizo y entra en vigor una reducción de 1.7 centavitos, lo cual, ¿verdad?, es una buena noticia porque pues por lo menos hay una baja. Pero la realidad es que había una propuesta para una reducción mayor. Había una propuesta de 2.7 centavos y se dio una ¿verdad?, de 2.7, 2.9, casi 3 centavitos, casi 3 centavos, pero se bajó a 1.7 centavos porque recuerden que desde diciembre había, ¿verdad?, una controversia sobre el pago de $34 millones que era se supone que New Fortress, quien suple gas a la Autoridad de Energía Eléctrica para las unidades 5 y 6 de la central de San Juan. Eso funciona a base de gas. Quien suple ese gas es New Fortress. Se supone que New Fortress hubiese suplido ese gas. No lo hizo y al no hacerlo, la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo que recurrir a utilizar combustible, petróleo, que es más caro, porque el gas es un combustible fósil igual. Eso le costó a la autoridad unos $34 millones. La autoridad se lo estaba cobrando a New Fortress y ahí era la controversia, ¿verdad? Así que eso se le pasó, sí, al consumidor. Pues entonces, en vez de tener una baja de casi 3 centavos, pues la baja en la factura fue de 1.7. Y esa es la razón, ¿verdad?, que la baja pudo haber sido mayor y hubiese sido, ¿verdad?, para beneficio de todos. Pero bueno, también surge la información sobre la falta de personal en Luma Energy. Descubrió América, la secretaria de Energía Federal, y lo digo con respeto, pero de verdad que eso era algo que se venía diciendo desde el día 1, que no había suficiente personal. Pero tuvo que llegar la secretaria de Energía Federal y decirlo para que entonces la gente comenzara a entender por qué era importante destacar que no tenían personal suficiente en Luma Energy. Tengo ya en línea telefónica al representante independiente Luis Raúl Torres. Buenos días. Buenos días, Mili. Buenos días a ti, al público que nos escucha a través de Radio Isla. Gracias por dejarme compartir con ustedes al comienzo de esta Semana Santa. Bueno, representante, yo diría, ¿verdad?, que el tiempo le ha dado la razón a usted y hay muchas personas que desde el día 1 han estado reiterando que Luma Energy no tenía suficiente personal para arrancar, ¿verdad?, todo este proceso de la transición y ahora que están a cargo de la distribución y transmisión de energía. O sea, tuvo que venir la Secretaría de Energía y decir, ¿sabes qué?, no hay suficiente personal, esto puede retrasar la construcción, y exhortarle a la gente que se vaya a trabajar con Luma Energy. Pues mira, Mili, esto es algo que desde el día 1 que nosotros comenzamos la investigación, examinando documentos relacionados al contrato, examinando requerimientos de información que le hicimos a Luma, pidiéndole que nos dieran los nombres de los empleados que tenían, los que habían pasado de la autoridad y demás, donde siempre hemos tenido claro que Luma lo que tenía eran alrededor de 1.300 a 1.500 empleados en la totalidad de su plantilla de empleados. ¿1.300 a cuánto? De 1.300 a 1.500 empleados. Nunca tuvieron 3.000 como ellos alegaban. E incluso cuando ellos hablan de que tenían suficientes celadores,
al momento de nuestra evaluación lo que tenían eran 435 celadores de línea, y nosotros siempre señalamos que ese personal no iba a ser suficiente para poder mantener en óptimas condiciones la red de transmisión y distribución y a la misma vez llevar a cabo los proyectos de construcción de las facilidades que tenían que cambiar o mejorar o reconstruir para poder poner el sistema en óptimas condiciones, que pudiera operar bien y que a la misma vez reparar aquellos daños que había causado el huracán María y que pudiera proveer las facilidades para que las nuevas compañías estas que vienen a producir en microredes de energía solar pudieran conectarse al sistema. Eso nosotros lo señalamos en informe con la evidencia provista por el propio Luma, lo sabe el gobernador de Puerto Rico, lo sabe la secretaria de la Gobernación Noelia González Valdales, lo sabe Omar Marrero, lo sabe Fermín Fontanes Gómez, lo sabe Edison Avilés, porque todos ellos han recibido los informes con la evidencia que nosotros le hemos provisto. La propia secretaria de Energía viene y dice esto ahora como si fuera el gran descubrimiento que ella hizo en su visita, y desde el principio todos los informes que nosotros hemos hecho, los 4 informes que nuestra comisión ha preparado, que también han sido traducidos al idioma inglés, se le han enviado a la Secretaría de Energía, al Departamento de Energía, a FEMA y a las instituciones federales. Todo el mundo lo sabe, no hacen nada y entonces vienen con este amague, con este aguaje de decir que Luma no tiene el personal suficiente necesario y haciendo invitaciones y que al pueblo de Puerto Rico, a la gente que se unen a trabajar con Luma, porque ahora resulta que le están pagando $71,000 anualmente a un celador que comienza como aprendiz y que puede llegar hasta 130,000, según dijo la secretaria de Energía, por horas extra, y sin embargo cuando aquí se le pagaba $25 la hora a un celador de línea de la Autoridad de Energía Eléctrica, luego de llevar 15, 20 o más años de trabajo en la autoridad, pues decían que era un escándalo. Sin embargo, una compañía que ahora está en quiebra, mira lo que le están diciendo a la gente, aquí hay dinero para votar. Y entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que además de ese personal que Luma no tiene y que por fin ahora no somos nosotros los que lo estamos diciendo, los boricuas, los que hemos investigado, los que hemos visto esta realidad, sino que lo está diciendo la que vino de afuera, del norte, que son los que les gusta a muchos aquí, que sean los que digan las cosas, que también ha concluido que Luma le falta el personal. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Que Luma está sobreestimando en muchas ocasiones los costos que se habían proyectado cuando se hizo el inventario de los daños que había causado el huracán María, por varias razones. Una, porque los costos, los materiales han aumentado. 2, porque Luma no tiene el personal necesario y tiene que estar subcontratando. 3, porque están rediseñando muchos de los proyectos y esos rediseños cuestan dinero. Y todo eso está haciendo que se vaya utilizando los fondos federales de los 9.500 millones que hay para la reconstrucción del sistema eléctrico, y puede causar que se queden cortos esos fondos y no den ni siquiera para reparar todas las cosas que hay que reparar que dañó al huracán María. Esas son las realidades de nuestro sistema eléctrico bajo la administración de Luma Energy. Ahora, final al cabo, ¿cuántos celadores le había dicho Luma Energy que tenía para la época que cuando usted hizo las vistas públicas? 435, de los cuales 238, si mal yo no recuerdo, 250 de esos celadores eran aprendices o que tenían 1 o 2 años o menos de experiencia. La otra mitad de esos celadores, como 100 y pico, los trajeron de Estados Unidos a través de la compañía Cuantayasco, o sea que ni siquiera eran celadores de aquí y que no conocían el sistema nuestro, vinieron a aprender también. Y de allá a acá, yo creo que Luma lo más que ha reclutado en los 2 años y medio que llevo aquí ya a cargo del sistema, lo que ha podido reclutar es entre 35 a 50 celadores nuevos. Sí, que como quiera está corto, porque si la Secretaría de Energía sigue insistiendo, ¿verdad? Dice bueno, ahora que es que ya lo vio. Es que, o sea, una vez que usted ve los datos, porque una cosa es que venga Fermín y diga, no, ellos tienen 800 celadores, tantos empleados, y yo le preguntaba a Fermín Fontanes Gómez cuando venía a las vistas, pero usted ha visto la lista de esos trabajadores, los sueldos que ganan, los nombres, quiénes son. No, eso es allá Luma, eso no lo tenemos que ver nosotros. Cuando yo le pido esos datos específicos a Luma, y tú ves la lista, ya no te pueden mentir porque ahí están los nombres, ahí están los puestos, ahí están los cargos que ocupan
si son aprendices, si tienen experiencia, si no la tienen, cuánto le pagan, etcétera, y tú te das cuenta que no tienen el personal necesario, porque se había establecido que para mantener en condiciones óptimas el sistema de transmisión y distribución y poder manejar las reparaciones que había que hacer, el propio Wednesday, bien vista pública bajo juramento, le dijo a la comisión que necesitaba de 800 a 1,000 celadores de línea. Bueno. Hay otro tema que quisiera tocar con usted, y aquí estoy leyendo el detalle de una cita de la secretaria Granholm, y como ella dice, las líneas de transmisión y distribución, he estado moviéndome alrededor de la isla y me choca cuán mal están, cosas que puedes notar a simple vista y sé porque es tan increíblemente importante que se atiendan los problemas de mano de obra. Entonces, hablando de que postes de madera todavía sostienen demasiadas líneas, equipo inclinado, a punto de caerse, diantre ya descubrió América con esa visita. Qué bueno que ella misma lo pudo ver con sus propios ojos, pudo escuchar las vivencias. Mira, le dice, de la gente. No solo se ve mal, sino que es peligroso, sobre todo en las comunidades más pobres. Pues si eso se viene denunciando. Entonces Luma lo que ha sometido a FEMA son 100 y pico de proyectos de casi 300 que se supone que tiene que realizar de acuerdo al plan que estableció la propia autoridad con Luma, presentado como su plan para el manejo del sistema de transmisión y distribución. Solamente ha logrado que FEMA le apruebe 130 y pico proyectos, de los cuales creo que lo más que han logrado hacer son como 50 y pico, y de esos 50 y pico mil, y la mayoría son de cambios y sembrado de postes, no son de las cosas medulares que hay que arreglar. Mire, el sistema de transmisión y distribución. eso usted y yo lo hablamos precisamente más o menos para esta época el año pasado. Esta es la misma conversación, es la misma. Hace exactamente un año en atrás. el mismo enjambre. ¿Sabe por qué? Porque ellos no han que... Mira, cuando vino el huracán Fiona, ellos se negaron a brazo partido a que los alcaldes crearan brigadas con ex empleados de la autoridad y gente que tienen conocimiento, ingenieros y demás, que contrataban a los alcaldes para ayudarlos a arreglar las situaciones de postes caídos, sustitución de postes, todas esas cosas en los municipios. Y le pusieron 20 trabas a los municipios para que no lo pudieran hacer, porque ellos no quieren. ¿Sabe por qué, Emilio? Porque ellos están subcontratando a sus compañías matrices de Cuanta y Arco y a compañías afiliadas a esas empresas para hacer esos trabajos y llevarse la mayor parte del dinero federal, la mayor parte de las ganancias, porque ya lo que se le paga a Luma es una renta fija, vamos a llamarlo renta fija, una cantidad fija, que ya por su contrato se le paga y eso ya ellos lo tienen, ellos lo que están detrás de los fondos federales. Antes que se me acabe el tiempo para poder hablar sobre la reducción en la factura, que sí que es bueno, 1.7, pero hubiese sido casi 3 centavos. O sea, aquí no se luchó lo de los 34 millones de dólares de New Fortress. O sea, New Fortress incumple el contrato y se lo permitimos. Y si nosotros incumplimos con ellos, pues nosotros tenemos que pagarle. Eso no es justo. Pregunta que le hicimos en las vistas al licenciado Fernando Gil Enseñar, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, y a Fermín Fontanes Gómez, que es el que dirige la área público-privada, de que si no era un conflicto, que se le hubiese dado un contrato a New Fortress, ahora genera PR en Puerto Rico, para administrar el área de la generación, cuando había un pleito de 35 millones que ellos se negaban a pagar en incumplimiento del contrato que ya tenían de 1.500 millones para suplirle gas natural a las plantas de generación de San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Sabe la contestación que ellos me dieron, Mili? Que son 2 contratos diferentes. Yo le di 2 contratos diferentes a la misma empresa que incumplió. ¿Por qué le van a dar un nuevo contrato? Pues se lo dieron. Y más allá de eso, le digo, ¿en qué estatus está eso? Ellos le van a pagar. No, porque es que ellos están haciendo unas alegaciones, no sabemos, a lo mejor hay que seguir negociando es que ya llevan más de 2 años en ese relajo y no le han devuelto el dinero al pueblo de Puerto Rico que le deben, y por eso vamos a tener unas situaciones de falta de recursos para cumplir con la compra de gas y el manejo, y entonces eso lo paga el pueblo de Puerto Rico. Y ahora vienen con un aguaje de que Luma pidió que le hicieran de los fondos federales que le devolvieron a la autoridad, FEMA le devolvió por unos trabajos que habían hecho y que se le debían, que se lo dieran en ahorro en la tarifa eléctrica a la ciudadanía. Pero claro, Luma dijo que le dieron 2.9 y el negociado Edison Avilés, que es cómplice también de todos estos contratos. Claro, pero ahí en ese análisis incluyeron los 34 millones. Claro,
Okay. Claro, eso y 10 millones que le devolvió FEMA. Entonces, ¿qué pasa? Que viene Edison y los comisionados del negociado y lo bajan de 2.9 a 1.7. Claro, eso no nos hace ni cosquilla porque ya nos habían subido la tarifa de 18 centavos que estaba cuando entró Luma a 28 y 29 centavos que pagamos hoy el kilovatio hora. Ese 1.7 nos lo están bajando de los aumentos que ya nos respetaron, Mili. O sea, que eso no nos hace ni cosquilla. Toda la rebaja la aplaudimos. Además, es un descuento, es un ajuste a la tarifa que va a durar hasta junio de este año. Después de junio, volvemos a lo que estábamos pagando. Representante, gracias. Gracias por haber entrado unos minutitos aquí. Hay que orar a ver si esta gente se ilumina y podemos resolver este entuerto en el que nos metió. Hay que orar por muchas cosas. Hay que orar por muchas cosas que están pasando en el país. Seguro. Pero en este entuerto, esto funciona. Mira, los culpables no son Luma ni Genera. Los culpables son Fermín Fontana, Omar Majero, este señor Edison Avilés, José Ortiz, que estaba en la autoridad, Ralph Craig, y el gobernador Pedro Pierluisi, que ha permitido todos estos entuertos, porque son los que han negociado mal para favorecer los intereses de estas empresas privadas y no los intereses de proteger al pueblo de Puerto Rico. Bueno, y la legislatura en gran parte también lo ha permitido. Perdóneme, la legislatura pasada y algunos miembros de esta legislatura. Sí, eso es así. Representante, gracias. Se me cuida. Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Bueno, ahí ustedes escucharon al representante Luis Raúl Torres hablando, ¿verdad?, sobre la escasez de empleados en Luma, algo que se viene advirtiendo desde el primer día. Lo que pasa es que lo diferente es que lo dice ahora la Secretaría de Energía y fue bastante contundente en sus expresiones. Ahora el gobierno no puede decir que eso no es así. O sea, lo dijo allí frente al gobernador Pedro Pierluisi. Y lo de la rebaja, pues sí, hubo una rebaja, pero pudo haber sido mayor. Y ahora New Fortress, recuerden que New Fortress es dueña de Genera. Así que básicamente se le condonó una deuda de $34 millones a cuestas nuestras. Aquí, eso es lo importante aquí. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema y tengo ya a mi invitada en el estudio. Vilmary Rivera Sierra fue nominada a ser la Procuradora de las Mujeres y pues pasó por un proceso de evaluación, en su opinión, ¿verdad?, que no fue un proceso justo y hubo una vista pública. Pero antes de llevarse a cabo la vista pública ya había algunos sectores y por lo menos algunos senadores que estaban diciendo que no estarían votando a favor sin haber evaluado su trayectoria y todo lo que ha hecho y que cumple con la ley de la Procuraduría de las Mujeres, cómo debe ser nombrada una Procuradora de las Mujeres. Yo tengo una opinión muy particular y yo espero que esto no sean estrategias para tratar de eliminar una oficina que tanto trabajo dio. Y recordando un poco aquí a Tati Fernos, que Dios mío, debe estar allá diciendo, Padre amado, no cambia nada, ¿verdad?, en la isla. Le quiero dar los buenos días a Vilmary. Gracias por estar aquí. ¿Todo bien? Todo bien, gracias, Mili, por invitarme. Sé que no es un proceso fácil, pero nada, se intentó, como decimos, y yo creo que me uno a tus palabras cuando decías que, ¿verdad?, que el país perdió, y sí, yo creo que el país perdió. Y entonces, tristemente, tenemos que hablar de un tema como este, cuando asesinan a la quinta mujer en lo que va de año por su pareja. O sea, y estamos en medio de un estado de emergencia en contra de la violencia doméstica. Nada, tú, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Yo sé que no es un proceso fácil. Sí, pues mira, ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso también doloroso, porque yo pensaba que el darme la oportunidad de dejar mi trabajo, que por 18 años estuve realizando en servicio directo a víctimas de violencia de género, y tener esta gran oportunidad de poder entrar en una estructura y poder diseñar y crear un nuevo plan de trabajo y de país para poder atender las situaciones de las mujeres, pues era lo que iba a estar haciendo por estos próximos 10 años. Tomé esa decisión con mucha ilusión, con el endoso de más de 50 organizaciones que estuvieron apoyándome, con personas que cada vez que me las encontraba en la calle y que aún me encuentro en la calle, me muestran su amor y su solidaridad y su descontento por esta situación. Pero me siento en paz, porque yo hice todo lo que estuvo a mi alcance
para que pudieran hacer una evaluación objetiva de esta designación, y no fue así, ¿verdad? Los senadores y senadoras tomaron otras decisiones, yo las respeto aunque no la comparto, y ciertamente pues me deja con mucha preocupación con respecto a qué es lo que va a ocurrir con esa oficina y si realmente lo que hay detrás de ella es desmantelarla o que cada día las mujeres tengan menos oportunidades de tener espacios que puedan proteger su seguridad, su protección y sobre todo sus derechos. Cuando usted llegó a esa oficina, ¿qué usted encontró allí? Porque sabemos que se le redujo presupuesto, había retos. ¿Qué usted encontró en esa oficina al llegar? Pues una de las cosas que encontré que me sorprendió muchísimo era que esa oficina no contaba tan siquiera ni con un director de finanzas, ni con un procurador auxiliar de administración. En términos de esta parte administrativa, pues obviamente el poder tener una persona que se encargue de todo lo que es el asunto de finanzas es vital. Solamente contaba prácticamente con 2 fuentes de fondos a nivel federal. Es lo que ha estado haciendo por todos estos años. Los fondos son bien limitados a atender el asunto de violencia de género, son fondos que llegan por fórmula. No cuenta con una estructura para poder llegar fondos federales y atender otras necesidades de las mujeres. Porque el plan está bien, el plan interno que tienen diseñado está bien limitado a lo que es el asunto de violencia de género. Y una de las cosas que yo desde el inicio establecí era que nosotros no vamos a poder cambiar esta situación de violencia de género si no trabajamos con los problemas que tienen las mujeres. Y crear, ¿verdad?, espacios, política pública y programas que puedan atender esas situaciones. Una mujer se mantiene en una relación de violencia posiblemente porque no tiene una vivienda. Pues vamos a trabajar con el problema de vivienda. Vamos a trabajar con dar oportunidades y que las mujeres no tengan que estar como están ahora, que llamaban a la oficina y llaman a las organizaciones porque ahora las están sacando de sus casas. Nosotros recientemente hubo un caso de una señora de 78 años que estaba llamando a una organización porque le llegó una notificación que llevaba más de 30 años viviendo en su vivienda, pagaba $350 de renta y esa señora iba a quedar en la calle porque iban a vender la propiedad para convertirla, ¿verdad?, en Airbnb. Uh-huh. O sea, y ese tipo de dinámicas son las que ocurren. Y esa mujer que era sola, una adulta mayor, que se estaba quedándose en una vivienda, es un problema que también se tiene que atender desde su oficina, más allá de los problemas de violencia de género. Pero asimismo tenemos mujeres que después que pasó el huracán María, después que ha pasado los distintos desastres naturales, han tenido que quedarse en la calle o pensar en regresar incluso con la parte agresora porque no tienen una vivienda, no tienen un trabajo. La pandemia también creó unos espacios, ¿verdad?, donde las mujeres han tenido que asumir toda la responsabilidad del manejo de los hijos. Así que son muchas las circunstancias y las problemáticas que tienen las mujeres, más allá del problema de violencia de género, que tenemos que atender porque si las atendemos, vamos a poder, ¿verdad?, tener un impacto más adelante en lo que es el asunto de la violencia de género porque le damos alternativas. Y si yo creo, ¿verdad?, una estructura de esa naturaleza, que era lo que quería hacer, ¿verdad?, ir identificando áreas como vivienda, desarrollo económico, el trabajo con las adultas mayores, que es una población completamente invisible. Sacar campañas educativas. Si nosotros no hacemos de la educación y prevención una de las banderas de esa oficina, nosotros no vamos a poder atajar esta situación jamás. Y entonces, esas fueron algunas de las cosas, ¿verdad? En el área de educación y prevención, las formas que se utilizan, pues es una forma muy tradicional, brochure, no hay unas campañas creadas, ¿verdad?, con ciertos elementos o dirigidas a poblaciones. El caso de los jóvenes hay que hablarle directamente al joven de una manera corta, precisa, concisa, integrar elementos visuales. Y eso fueron cosas que quería desarrollar desde la oficina y que nos iba a dar un nuevo rumbo. Yo presenté un memorial muy completo en la vista pública. Lamentablemente, los senadores y senadoras apenas me preguntaron por el plan. Vamos a hacer una pausa, déjelo ahí y vamos entonces precisamente a esa vista que se realizó en el Senado como parte del proceso de confirmación para, ¿verdad?, ser la procuradora de las mujeres. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Continuamos la conversación con Vilmarí Rivera Sierra, quien fue nominada a ser Procuradora de las Mujeres y luego su nombramiento fue retirado. Precisamente, usted le pide al gobernador que retire el nombramiento. ¿Es correcto lo que él puso en ese comunicado de prensa, Vilmarí? Bueno, yo recibo una comunicación de parte de Fortaleza donde me indican que solamente tenía 11 votos, que el Senado le indicó que tenía solamente 11 votos a favor y 17 votos en contra, que si iban a retirar la nominación. Yo en ese momento, mi primera respuesta fue que no, que quería que continuaran con el proceso para que validara, ¿verdad?, quiénes estaban a favor o en contra. Al próximo día, sí, tengo que decir que después de haberlo pensado, sobre todo pensado en mi familia, que han sido los que han salido durante estos 3 meses, han sido bien afectados por toda esta situación y por todas las cosas que han dicho de mí, ciertas y no ciertas, porque han dicho muchísimas que no son ciertas, pues tomé la decisión entonces de que se retirara, ¿verdad? Les pedí que lo retiraran, para yo, sabiendo ya que yo no iba a tener ningún tipo, o sea, durante todo el proceso, ha quedado demostrado que yo no se iba a evaluar justamente mi trayectoria profesional ni mis ideas. Así que, ¿para qué continuar con un proceso en el que realmente no iba a abonar en nada y que iba a continuar perpetuando la situación, ¿verdad?, sobre todo de mi familia? Yo tuve con mucho dolor, hasta mi hijo es menor de edad y mi hijo hasta en un programa salió 2 veces su foto. O sea, fueron muchas cosas como familia que tuvimos que pasar. Sabíamos que iba a ser difícil este proceso, pero pensando en ellos, tomé la decisión. O sea, pero no sintió presión por parte del Ejecutivo para tomar esa decisión. Yo no sentí presión, realmente ellos simplemente, ¿verdad?, me explicaron lo que, si tomaba la decisión de que fueran una votación, qué era el escenario que me iba a quedar, y si lo retiraban, cómo quedaría el escenario. Así que yo simplemente tomé la decisión por mi familia, y porque entendía que pues no valía de nada el continuar en un proceso en el que me sentía violentada, sentía que no se estaba haciendo una evaluación justa y que por más que yo dijera incluso que había sido escogida por el Señor, ni eso iban a tan siquiera a ponderar, porque yo tuve que divulgar hasta mi ideología religiosa. O sea, a mí me pusieron una situación que ciertamente yo nunca, puedo decirlo, ¿verdad?, tener un matrimonio muy respetuoso de 27 años, y yo nunca he vivido la violencia, y yo me sentí totalmente violentada en este proceso. Yo viví lo que era la violencia, ese maltrato psicológico, el maltrato verbal, personas que ni tan siquiera me conocían, y a mí desde abortista, izquierdista. Lo último que hicieron fue que en una página escribieron que tenía que ser excomulgada también de la Iglesia Católica. Mi esposo es diácono, hasta eso. y fue bien fuerte ese proceso y bien injusto, porque yo jamás entendí porque incluso yo tuve la oportunidad de hablar con 2 líderes religiosos de unas denominaciones religiosas que también pues accedí a reunirme con ellos para explicarles sobre lo que era mi trabajo como procuradora, y tampoco entendieron. O sea, hay un asunto que se ha tomado el nombre de Dios en ese sentido como el escudo para nosotros tomar decisiones y mancillar reputaciones. Pero yo me pregunto que ¿dónde está la separación de iglesia y Estado para muchas cosas? Porque hay que respetar, ¿verdad?, las creencias de las personas y todo eso, pero ¿dónde está entonces esa división? En verdad que no, yo creo que no existe en estos momentos. Yo soy una mujer de fe, una mujer que incluso dirigió una organización con un nombre sumamente religioso. Y nosotros nunca en mis 18 años yo pregunté a una mujer si era católica, si era protestante, si era blanca, si era negra. Yo simplemente daba un servicio, y es lo que siempre he dado. No, y no le preguntaba de qué partido era. Ni de qué partido. Y desde el inicio que esto, ¿verdad?, salió esta designación, el asunto de que yo nunca divulgara. A mí me preguntaron insistentemente cuál era mi afiliación política. Incluso me etiquetaron en una, como si yo respondiera a un partido político cuando no lo es. Yo no tengo por qué divulgar. O sea, la ley que establece la Oficina de Procuradora de las Mujeres
Los requisitos son básicos. Una mujer con probada experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres y que tenga independencia de criterio. Ambas cosas yo las tenía. En ningún sitio decía si tenía que ser católica, protestante, o si tenía que ser de un partido en específico, o si tenía que responder a una ideología en específico. Y pues lamentablemente pues así quedaron las cosas, con mucha tristeza tengo que decirlo, porque incluso el sector religioso fue un sector que yo no puedo creerlo, cómo han tratado a una persona que ni tan siquiera nunca han tenido, hay personas que nunca, públicamente, hablaron de mí, decían tantas cosas que yo ni las conozco. Nunca hemos tenido la oportunidad de tan siquiera de conocernos físicamente y compartir, ¿verdad? Yo creo que cuando uno emite un juicio sobre una persona, uno tiene que ser responsable de lo que dice, y más cuando uno es un líder, ¿verdad? Una líder dentro de una denominación religiosa, sea cual sea. El que uno tiene ciertos seguidores y que esas personas se van a creer todo lo que digan. Así que eso fue parte, ¿verdad?, de lo que viví durante todo este proceso. Entiende que hay figuras que entienden que aquí se está buscando tratar de justificar, eliminar la oficina de la Procuradora de las Mujeres, porque es que poco a poco la han ido desmantelando. Esa es la realidad, no es un invento de uno, es que poco a poco le han ido quitando recursos. Esas son formas de poder estrangular una oficina. Sí, bueno, ciertamente es una forma de que las mujeres no tengan un espacio. Y este espacio fue un espacio que fue luchado por las mujeres. Fue un espacio que esta ley ha podido sobrevivir a años y que ha hecho esa oficina ha defendido los derechos de muchas mujeres y que se ha convertido ahora en un botín político. Es la realidad. Y yo lo lamento mucho. Creo que las mujeres ha perdido el país. Cada día perdemos más. Y que ante un estado de emergencia, pues este tipo de cosas son las que a nosotras nos tienen que hacer reflexionar. ¿Dónde están las mujeres? ¿Cuál es la importancia que nosotros le damos a las mujeres en el país y a sus problemas cuando somos la mayoría poblacional? Y que tenemos cada día más problemas. Ahora mismo estamos pensando en hasta no tener hijos, ver a muchas, porque no tienen condiciones de vida que les permita pensar en esa posibilidad. Bueno, escuchar a un secretario de salud decir directamente es que las mujeres no quieren parir. Oye, y bajo estas circunstancias yo voy a dar a luz a un ser que hay que darle todo, que hay que ser responsable, porque uno no puede parir por parir. Uno pare porque uno quiere una familia y uno quiere criar unos niños de bien en unas condiciones saludables. Claro. O sea, entonces la culpa es nuestra, que tenemos un problema de natalidad porque la mujer no quiere parir. A mí me parece eso un comentario machista. Ciertamente. Es un comentario machista y siguen las mujeres siendo las culpables de todos los problemas que ocurren. Y nos siguen echando culpa, pero nuestras condiciones de vida y ¿verdad?, lo que nosotros deberíamos optar y tener por derecho, porque nosotras somos las que tenemos que pensar una vez se traen hijos al mundo. Hay que pensar en si yo incluso puedo sostener con un solo trabajo, mantener a mi hijo, a mi hija para pagar todos los gastos. La cantidad de mujeres que ahora mismo son jefas de familia. O sea, ¿cómo nosotras ahora mismo hay mujeres? Tú misma tienes 2 trabajos. O sea, hay mujeres que tienen más de un trabajo. Yo le llamo esto la tercera jornada. Antes una mujer podía tener un solo trabajo, ahora tiene 2 trabajos y tiene que llegar a la casa a la tercera jornada, que es poder atender a sus hijos para entonces comenzar todo el proceso de mantener el hogar y todo lo demás. Y nuestra calidad cada día nos estamos deteriorando más, cada día sufrimos más. Ese es el problema. Y estamos viendo, y lo decía una reciente, un estudio que se hizo United Way Puerto Rico, que básicamente la población mayor son mujeres y la mayoría de esas son jefas de familia, o sea que no tienen el apoyo ya sea del padre o verdad de esa familia, ¿sabe? Que tiene que hacerlo todo. Yo la verdad que digo que las mujeres solteras y jefas de familia hay que decirle usted y tenga. Ahora es que yo comprendo los sacrificios que hizo mi mamá, ¿verdad? Yo tengo respaldo de mi esposo porque somos equipo, ¿verdad? Somos equipo, pero no todas las mujeres tienen eso. Mili, yo vengo de un hogar que mis padres, ¿verdad? Yo me crié con mi padre y con mi madre, pero mi madre tenía 2 trabajos. Mi mamá era costurera y mi mamá entraba a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la tarde de un trabajo y entraba a las 3 y salía a las 7 de la noche del otro para llegar después acá a la casa. O sea, las condiciones de vida de las mujeres siempre son más duras, se nos exigen más. De hecho, mi papá me lo dijo también una vez cuando pequeña. Me lo dijo a los 10 años.
Me dijo, ¿sabes qué? Tú eres mujer y porque eres mujer va a ser más difícil y te van a medir distinto. Y ciertamente, no, ¿verdad? Con mucha tristeza lo tengo que decir, pero así ha sido. Así que queda en manos de todos y todas el poder pensar cómo podemos lograr y establecer mejores condiciones de vida para las mujeres, dejar a un lado todas estas ideologías religiosas, políticas. Cuando nosotros tenemos un plan de país y un plan en conjunto, nosotros podemos dejar al lado esas diferencias y buscar lo que nos une. Y lamentablemente, sobre todo en esta Semana Mayor que estamos, ¿verdad?, ahora mismo viviendo, creo que debe ser nuestra reflexión. ¿Cómo podemos transformar esto? ¿Qué vas a hacer ahora? Pues ahora me voy a tomar unas pequeñas vacaciones. Yo nunca he trabajado mucho en mi vida. No sé qué voy a hacer. Todavía estoy esperando, ¿verdad?, a conocer qué es la nueva misión que Dios tenga en mi vida. Disponible para seguir trabajando por las mujeres, por lograr que obviamente sus condiciones de vida puedan mejorar, con las organizaciones, que siempre es algo que he hecho y por lo que prácticamente fui, una de las razones por las que no querían que yo estuviera en esa posición era mi relación con las organizaciones, pero yo vengo de ahí. Exacto, se supone que así sea. Exacto, así que nada, poniéndome disponible a todo el que entienda que yo puedo servir y que puedo, con mi conocimiento y experiencia, pues aportar y mejorar la calidad de vida. Vilmary, gracias. Gracias por llegar hasta acá y nada, hablamos un poquito más tarde. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso retomo un tema que aquí en Radio Isla estuvimos tocando desde enero y es el proyecto del Senado 1134 que busca crear muchas cosas, entre ellas residencias estatales sin acreditación y otorgarle certificados a médicos generalistas como especialistas. Hacemos una pausa, regresamos con eso. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Y es el proyecto del Senado 1134. Salió sobre este tema. Yo he entrevistado a todas las partes y lo último que dialogué fue con el senador Carmelo Ríos, que me dijo que este proyecto necesita, y él es uno de los coautores, que este proyecto necesitaba llevarse a cabo una vista pública. Y si no se llevaban vistas públicas sobre este proyecto, él iba a retirar su nombre de como coautor del mismo. Este proyecto tiene varias cosas que no se separaron en distintos proyectos, se juntaron todas ahí. Y el problema de eso es que cuando se juntan varias cosas, pues se aprueba una legislación y después nos enteramos del propósito real o la intención real. Tiene varias cosas. Crear residencias estatales sin acreditación, porque no tendrían acreditación, tendrían que trabajarla. Y dar certificado a médicos generalistas en distintas especialidades, y una de ellas es emergenciólogos si llevan más de 10 años trabajando en una sala de emergencia. Y la semana pasada salió a relucir que de la Junta de Licenciamiento, el director, el doctor Méndez, alegadamente había dicho que las escuelas de medicina están avalando este proyecto. Y la información que trasciende es que eso no es correcto. Tengo la doctora Olga Rodríguez de Arzola en línea telefónica. Ella es decana de la Escuela de Medicina del Ponce Health Science University. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Sí, buenos días, Mili. Saludo y un placer estar contigo en este programa y saludar a toda tu radio audiencia. Importante, ¿verdad? Este tema que según los médicos con quienes he podido dialogar, pues tiene sus efectos en los servicios que van a estar recibiendo los pacientes, pero a la misma vez señalan que dar estas acreditaciones no va a resolver el éxodo de médicos. Y por otro lado hay preocupación sobre las residencias estatales porque no estarían acreditadas. Se iniciaría un proceso, pero no estarían acreditadas. En efecto, las escuelas de medicina no están avalando este proyecto, por lo menos la que usted está a cargo. ¿Usted no está avalando este proyecto? Bueno, Mili, yo te puedo hablar no solamente por Ponce Health Sciences University, yo te puedo hablar por las 4 escuelas de medicina en Puerto Rico. Prácticamente ninguna de las 4 escuelas de medicina apoya este proyecto.
Nosotros nos hemos sentado, lo hemos dialogado, inclusive enviamos un comunicado de prensa a esos efectos, indicando las razones por las cuales nosotros lo objetamos. Prácticamente este proyecto es sumamente peligroso, ¿verdad? Y yo creo que lo más que nos preocupa de todo es cómo un proyecto como este puede afectar la salud, la calidad de los servicios de salud que se le ofrece a nuestra gente. Esa, en resumen, es la razón principal por la cual nosotros lo objetamos, pero hay muchas otras razones. Ok, pero están en contra, pero vamos a explicarle a las personas, ¿verdad?, cuál sería el efecto de esta legislación y que todavía no tenemos claro si se van a llevar vistas públicas. Esperemos que así sea. Uh-huh. Sí, claro. Cuando se habla de desarrollo de residencias médicas estatales, estamos hablando, de hecho, en el sistema actual, tú estudias medicina, para eso necesitas 4 años de bachillerato, ¿verdad?, la universidad. Estudias 4 años de medicina, las escuelas de medicina en Puerto Rico están todas acreditadas, y luego pasas a hacer una especialidad médica, que en términos generales dura alrededor de 3 años, algunas hasta 5 o 7 años adicionales después que te gradúas de la escuela de medicina. Estos programas de estos lugares donde tú haces la especialidad son los programas de residencia, y Puerto Rico cuenta con muchos programas de residencia acreditados. Obviamente queremos tener más, pero son programas que están debidamente certificados por el Accreditation Council on Graduate Medical Education, que es una entidad a nivel nacional, que se asegura que el programa se ejerce con los debidos estándares de calidad, y que el médico que sale de esa especialidad está debidamente cualificado para ejercer la medicina de manera independiente. Lo que pretende este proyecto es crear residencias médicas estatales, nosotros también las conocemos como residencias médicas criollas, y lo que busca este proyecto es que se desarrollen esas especialidades médicas sin la acreditación de Estados Unidos o nacional, ¿verdad?, que ha sido debidamente reconocida a esos efectos, y que sea acreditada, ¿verdad?, o reconocida por la Junta de Licenciamiento. Desconocemos los procesos que se van a llevar a cabo para poder reconocer dichas residencias estatales, pero entendemos que no hay ninguna razón por la cual, existiendo un proceso que ya está debidamente cualificado y que hay mucha investigación médica que certifica que es la mejor manera de hacerlo, que nosotros lo hagamos de una manera distinta. Así que nosotros objetamos por completo cualquier proceso de desarrollar e implementar en Puerto Rico residencias no acreditadas, como el Accreditation Council on Medical Education. Nosotros entendemos que las escuelas de medicina locales, y tenemos hospitales de enseñanza que están debidamente cualificados para desarrollar nuevos programas de residencias acreditados y crecer lo que ahora mismo tenemos. Sí, que lo ideal sería, ¿verdad?, dejar las cosas como... Ahora, ¿cómo? Porque aquí se plantea que, y algo que me planteó el propio secretario de Salud es, bueno, mire, lo que pasa es que ahora mismo quienes están atendiendo nuestras salas de emergencia en su mayoría son médicos generalistas, no emergenciólogos, y eso fue algo que él me dijo claramente. ¿Cuál es la realidad? O sea, porque de esa manera están tratando de justificar que si ya los médicos generalistas están atendiendo y haciendo funciones de emergenciólogos, ¿por qué oponernos a esto? Pues mira, Miri, o sea, nosotros entendemos las razones por las cuales los médicos emergenciólogos, o sea, los médicos generalistas están ayudando en las salas de emergencia. De hecho, la ley requiere que haya médicos emergenciólogos en las salas de emergencia también. Estos médicos no tienen las competencias, no tienen el entrenamiento formal que tiene un médico emergenciólogo. Así que independientemente de los años de experiencia, nosotros estamos claros de que no se deben cualificar de la misma manera. Así que nosotros entendemos que lo óptimo, lo mejor es que nosotros sigamos entrenando médicos debidamente entrenados en medicina de emergencia, y que sean ellos los que eventualmente se hagan cargo de las salas de emergencia. Claro, pero ¿los médicos generalistas están haciendo las funciones de un emergenciólogo o están asistiendo? Están asistiendo, y algunos de ellos pudiesen estar haciendo funciones de emergenciólogo, pero no necesariamente eso valida que tienen las competencias para ejercer la especialidad. Pero ¿por qué permitirlos del saque? Ahora ¿verdad? Uno se preocupa, ¿por qué permitirles a ellos hacer funciones de emergenciólogos cuando no son emergenciólogos? Ahí como quiera se está poniendo en riesgo la salud de la gente. Bueno, pero no queremos que eso siga ocurriendo, ¿verdad? Uh-huh. Así que los hospitales que los contratan asumen dicha responsabilidad, aumentan los riesgos, ¿verdad?,
por tener médicos que no tienen la debida especialidad ejerciendo en las salas de emergencia, pero la realidad es que en estos momentos no hay suficientes médicos emergenciólogos para poder atender todos los turnos en la sala de emergencia. A esos efectos estamos trabajando, tratando de aumentar el número. Así que las competencias de dichos médicos no son las mismas competencias de un médico emergenciólogo y tenemos que trabajar, no necesariamente certificando, porque no vas a aumentar el número de emergenciólogos, dándole una certificación. Esta persona que no necesariamente tienen el entrenamiento formal, lo que tiene es que atraer más emergenciólogos para que vengan a la isla a ejercer y desarrollar o aumentar los programas de emergencia médica que existen en la isla. ¿Cómo pudiésemos no certificando al que ya está, que es generalista, que no tiene las competencias para hacer toda la competencia que tiene un médico emergenciólogo debidamente entrenado. ¿Cómo mejoramos, verdad, el hecho de tener más especialistas? Porque esto no se limita, doctora, a los emergenciólogos. Aquí estamos hablando que aquí los especialistas cada vez son menos y todos lo que me dicen a mí es que el problema son las aseguradoras, ¿verdad? Pero ¿cómo pudiésemos mejorar el tener más especialistas en la isla para poder atender a nuestra población y especialistas, ¿verdad?, cualificados? Mili, hay muchas maneras de atender esta situación. Como educadora yo te diría que yo quisiera tener más programas de especialistas en Puerto Rico, ¿verdad?, que son residencias acreditadas. Hemos hecho un análisis, hay buenos recursos para nosotros poder aumentar las especialidades y las subespecialidades médicas en la isla. Así que poderle proveer recursos a las escuelas de medicina y a los hospitales de enseñanza para que puedan crear programas nuevos o aumentar el número de médicos residentes es una de las estrategias. Toda la información que tú has recibido y que nosotros tenemos, ¿verdad?, como evidencia, es que otra de las maneras es retener a esos médicos que especializamos en Puerto Rico. Y una de las barreras grandes que ellos tienen, porque son barreras, es que terminan la especialidad y no encuentran a dónde conseguir trabajar, cómo comenzar tu práctica, ¿verdad? Los planes médicos se tardan meses si alguna vez te van a dar un contrato. Así que poder, asegurarte de que tengan la licencia de especialidad tan pronto se gradúan. Que eso es voluntad de la Junta de Licenciamiento, eso se puede coordinar. Y dos, algún tipo de legislación ¿verdad?, o estrategia para que los planes médicos de inmediato los contraten, ¿verdad?, y sean los médicos entre ellos los que compitan por conseguir los mejores pacientes. Eso sería otra estrategia, porque una vez terminan van a conseguir trabajo, van a poder desarrollar su propia práctica y estar accesible para dar servicio a nuestra gente, ya sea vital, ya sea a través de planes médicos privados, pero vas a poderlos retener. Los datos que nosotros tenemos de información publicada por la Asociación Médica Americana y por el Association of American Medical Colleges es que 73% de los médicos que entrenan en Puerto Rico se quedan. Así que si nosotros podemos aumentar el número de programas de residencia en la isla, que son de desarrollo de especialistas, y podemos facilitar que se puedan integrar al sistema de servicios de salud en Puerto Rico, tenemos mucho adelantado y podemos ayudar a que nuestros muchachos se queden, nuestros médicos egresados de programas de residencia se queden. Y probablemente a la misma vez poder atraer a aquellos que se han ido a Estados Unidos a hacer especialidades, algunas de ellas no las tenemos en Puerto Rico, a que se regresen a la isla a ejercer. Pero nuestro norte debe ser eliminar esas barreras que tenemos para que los médicos se queden en la isla y que ejerzan en Puerto Rico. Vamos a ver cómo se trabaja, y es importante saber si aquí se van a celebrar vistas públicas sobre este proyecto y que se vea, ¿verdad?, lo que tiene que decir cada una de las partes. Doctora, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad. No, gracias a ti por la invitación. Como la doctora Olga Rodríguez de Arzola, decana de la Escuela de Medicina de Ponce Health Science University. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Oficialmente ya estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Y si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad,
puede buscar siempre la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Lo que tienen que hacer es entrar a radioisla.tv. Ahí a mano izquierda busca donde dice podcast y entonces va a poder encontrar este programa y usted lo escucha cuando usted pueda. Así que estuvimos esta mañana dialogando con quien fue la nominada a ser procuradora de las mujeres, Vilmaris Rivera Sierra, explicando por qué le solicita al gobernador que retire el nombramiento y que ella entiende que no, la evaluación hacia su persona no fue una justa y pues que cayó presa dentro de la politiquería en este país, porque esa es la realidad. Estuvimos hablando también con el representante Luis Raúl Torres sobre algo que siempre se ha dicho desde el día 1, que Luma no tiene suficientes empleados, específicamente celadores. En esta ocasión lo tuvo que decir la secretaria de Energía de Estados Unidos durante las varias visitas que ha hecho esta funcionaria aquí a la isla. Y luego estuvimos hablando con la decana de la Escuela de Medicina de Ponce Health Science University, que se opone al proyecto del Senado 1134, que entre varias cosas procura crear unas residencias estatales sin acreditación y darle certificado a médicos generalistas como especialistas cuando tienen ya más de 10 años de experiencia, en este caso emergenciólogos. Y bueno, ahora vamos entonces a entrar a hablar sobre el proyecto para enmendar la ley de financiamiento de campañas políticas, algo que habíamos hablado hace tiempito con el Contralor Electoral, don Walter Vélez, quien está ya aquí en el estudio. Saludos, ¿cómo estamos? Miri, gracias siempre por la invitación. Sabes que siempre estoy a la orden. Cuando usted entienda que hay que atender sus situaciones. Y agradecida. Bueno, ya se sometió, usted estaba trabajando hace tiempo un borrador. No sé si ya oficialmente lo sometieron y le dieron número, porque tengo la copia del borrador literalmente. Sí. ¿Ya se sometió como tal formalmente? Se sometió y ya le dieron número, ya fue debidamente radicado, un proyecto por petición de la Oficina del Contralor Electoral. Yo me reuní con Connie Varela, me pidió mi disponibilidad para la semana que viene acudir a la vista pública, o sea que el asunto va bien encaminado, Mili. ¿Cuál es el motivo de nosotros haber radicado este anteproyecto de ley? Pues solamente todos los casos de corrupción que hemos visto. Exacto. Y atender asuntos particulares que anteriormente los he atendido en tu programa. Donativos en efectivo, ver la legitimidad de los donativos en efectivo. Eso es un reto para la oficina del Contralor Electoral, no tan solo nuestra oficina, cualquier oficina de fiscalización. Cuando donativos en efectivo es bien complicado saber la procedencia y si viene de manera legal. Donativos anónimos y por supuesto, Mili, lo que sigue mordiendo, el perro que sigue mordiendo en la corrupción, que es contratista, el quid pro quo, buscando contratos a cambio de dinero para asuntos políticos, también para asuntos personales. Uh-huh. Y en ese sentido, pues hemos presentado esta legislación, se incluyen cerca de 20 enmiendas a la ley, que lo que buscamos es que esas limitaciones se fortalezcan y poder combatir y minimizar este asunto de inversionismo político. Ahora me ha tocado como 3 cositas, pero me dice que son 20 enmiendas, o sea, son bastantes. Sí, incluye también los famosos Super PAC. Recuerda que hubo una situación con Super PAC en Puerto Rico. Estamos solicitando que nos den más garras para poder tener jurisdicción con estos Super PAC que vienen de Estados Unidos, y la ley dispone que todo Super PAC que está debidamente inscrito en una jurisdicción de Estados Unidos puede hacer gastos en Puerto Rico. Sin embargo, no se inscriben en Puerto Rico porque la ley dice que si están inscritos en Estados Unidos, pues la jurisdicción es de allá. Y nosotros queremos tener jurisdicción, queremos que esos Super PAC, si van a hacer gastos en Puerto Rico, rindan sus informes en Puerto Rico, sean accesibles a la ciudadanía y nosotros poder tener jurisdicción también sobre los mismos. O sea que sería, porque ahora mismo los Super PAC, si se crean allá, aquí usted no tiene visibilidad. No. Solamente nos envían una copia del informe que se radica en Estados Unidos, pero no tenemos jurisdicción. El caso de Salvemos a Puerto Rico fue un ejemplo. Tuvimos que referir lo que encontramos en ese asunto al Federal Election Commission para que ellos tomaran acción en la supuesta ilegalidad. Ahora, con ese cambio, ¿qué sería? ¿Que ustedes tendrían que abrir el Super PAC aquí en Puerto Rico o es el mero hecho de que sí que tienen que rendir un informe y ustedes tener jurisdicción? ¿Cómo lo van a trabajar? Se deben registrar en nuestra oficina, hacer un registro como cualquier comité político en Puerto Rico, rendir informes en Puerto Rico y abrir una cuenta depositaria de banco
en Puerto Rico a la cual nosotros podamos tener acceso de todas las transacciones, de los donantes que se registran, de los gastos que se realizaron. De igual manera, estamos pidiendo a la legislatura que deje sin efecto una enmienda a la ley que entiendo que fue del 2018, 2020, que decía que para poder comprobar la coordinación debe haber un documento por escrito entre las partes. Estamos pidiendo a la legislatura que derogue esa enmienda porque es complicado comprobar una coordinación si no hay un documento por escrito. Eso es como si yo fuera a cometer un asalto. Yo tengo que decir primero por escrito voy a cometer un asalto y si ese documento no está, pues no puedo imputarle un asalto a la persona. Y hay un poco, el lenguaje es un poco ambivalente. Estamos pidiendo o que se elimine o que se aclare. Bueno, pero ¿quién sometió una enmienda como esa? Pues yo no, la verdad es que eso vino como parte de un paquete de enmiendas y de la reforma que se hizo en ese momento. No sé de dónde proviene y aplicaba a la Oficina del Contralor Electoral esa enmienda. Estamos solicitando o que se aclare o que se elimine esa restricción. Ahora, en torno a lo del dinero en efectivo, ya habíamos hablado en el pasado que entonces usted está buscando que sea ahora $250 Es en correcto. efectivo. $250. Actualmente cualquier persona puede donar hasta $3,100 en efectivo. Estamos solicitando que sean $250. En Estados Unidos es $100 lo más que una persona puede aportar. Puerto Rico, pues decimos 250 porque sabemos que en áreas, pueblos que están en la montaña, quizás lo que haya es un banco a veces y es complicado. Tampoco queremos ir contra el derecho constitucional que tienen las personas a la libre expresión y de aportar al candidato que ellos entiendan. Ya después de 250, si quieren llegar al límite de 3,100, tiene que ser un cheque de una cuenta bancaria o una transferencia electrónica. Sí, es que es para poder tener mayor visibilidad en torno Claro, a mire, entonces mira lo que se está dando o lo que ha pasado en estos casos. Una persona da 20, 30 mil dólares, el límite son 3,100 y lo divide en otro tipo de personas que le prestan el nombre para que en los informes salga. Esto no es solamente mío, esto viene de tantas personas. Y ese es el asunto que queremos atacar. Si bajamos esa cantidad, es más complicado. Un donativo de 10 mil dólares, pues entre 4 personas, con la cantidad límite que hay, pues se puede diluir. Pero ya 250, pues tiene que buscar cerca de 40 personas. Y 40 personas que estén sosteniendo la mentira, pues es más complicado. Y por eso es que estamos yendo a este asunto en particular y limitar ese donativo en efectivo y poder atacar el inversionismo político o el quid pro quo que se está dando de esa manera. Ahora, ¿cómo están tratando entonces de atender el asunto de los donativos anónimos? ¿Verdad que es distinto al donativo en efectivo? Donativos anónimos, nosotros logramos que se aprobara una enmienda en el 2018. Antes el donativo anónimo, no había límites en el donativo anónimo. Una campaña se podría correr completamente con donativo anónimo. Pues nosotros logramos que se bajara de 200 a $50 y ahora solamente un candidato puede recaudar el 30% de la cantidad que se recaudó en el año correlativo al cuatrenio pasado. O sea, 2016 es correlativo al 2020, 2017 al 2021. Pues entonces iríamos 4 años atrás y hacemos una ecuación. Ya no es ilimitado como antes, y en el caso de los candidatos a gobernadores estamos proponiendo que se limite también el donativo anónimo, que era ilimitado. Lo más que un candidato a gobernador pudiera recaudar en donativo anónimo sería $300,000. Como quiere, eso es bastante. Claro, lo que pasa es que las campañas a gobernador, pues estamos hablando de millones de dólares. La ley dispone que pueden recaudar hasta $10 millones y gastar hasta 10 millones. Entendemos que con $300,000 no estamos violentando el derecho a la libre expresión, libre asociación. Y lo importante, Mili, de esto es abrir la discusión. Nosotros habíamos presentado varias de estas enmiendas ya a la legislatura y estaban allí, pero o quizás se estaban evaluando, pero esta coyuntura yo creo que es perfecta para que haya, y estoy optimista en que se van a atender y quizás no es como yo lo estoy plasmando, nuestra oficina lo está plasmando en el proyecto, pero que se abra la discusión y se busquen mecanismos para seguir atacando este problema que es uno de los elementos que llevó a Puerto Rico a la quiebra también, malversación de fondos públicos. Bueno, y yo no veo cómo se pueden oponer en la legislatura a, por lo menos lo que hemos discutido públicamente, que básicamente que se pueda fiscalizar e investigar y evitar
todos estos casos que estamos viendo, o sea, de ambos partidos políticos, tristemente, no, ¿verdad? No solamente de uno, sino de dos. Ahora cuando usted me dice que también quieren atajar la cuestión de los contratistas, que están buscando los contratistas en el gobierno, y la razón por la cual dan chavos es para eso. Claro. No, vamos, no seamos ingenuos. Aquí muchos dan chavos porque creen en una persona, pues claro, y eso se les respeta. Pero hay otros que están buscando billetes, y el mejor ejemplo es Oscar Santamaría. Claro. Mili, en ese asunto, en el proyecto que radicamos, nosotros estamos de acuerdo en que se imponga una limitación como se impone en el Federal Election Commission, que ningún contratista del gobierno puede aportar a un aspirante o candidato. Sin embargo, en la legislatura hay cerca de 3 o 4 proyectos que ya nosotros nos hemos expresado por escrito, y en ese asunto le estamos dejando a la legislatura evalúen estos 4 proyectos, evalúen la posición de nosotros, que es la que se está estableciendo en el Federal Election Commission, pero Puerto Rico tiene unas situaciones particulares. Nosotros quisiéramos ir más allá, no solamente la persona jurídica, sino personas naturales que están detrás de la corporación, la junta de directores, porque pudieran aportar a la campaña y después darle un contrato a mi persona, a mi corporación, y queremos entrar en esa discusión en la legislatura para que entiendan qué es lo que buscamos con estas enmiendas que estamos proponiendo. Por ejemplo, si X empresa, si yo tuviese una corporación y ya yo tengo contratos con el gobierno, si ya los tengo, es que yo no pueda entonces darle chavitos al aspirante. Es correcto. O antes, o si estás en proceso de conseguir un contrato en el gobierno, pues que no hayas donado a ese alcalde, porque entonces ahí puede dar la apariencia de que hubo un donativo a cambio de un beneficio. Ok, yo abro una corporación y lo más seguro quiero, ¿verdad?, un contrato, o estoy procesando un contrato con X municipio, pero ese candidato le di chavo. Eso, prohibirlo. Exactamente. Muy bien lo has explicado, Mili. Eso pudiera dar... Y lamentablemente eso es lo que se ha visto. No le van a dejar pasar eso. Bueno, Mili, yo espero. Yo soy optimista. Yo creo que con la situación que ha pasado en Puerto Rico, y lo hemos hablado en muchos programas y sigue pasando y no aprenden, tiene que haber una acción afirmativa para poder atacar este asunto. Mira, fíjate, Mili, que esto no es violentar el derecho a la libre expresión. Hay otros mecanismos para uno aportar. Pues mira, quizás esto puede aflorar en que más Super PAC entren, porque los Super PAC están debidamente reconocidos por el Tribunal Supremo, pero los Super PAC se supone que hagan gastos no coordinados con nadie. Es una libre expresión de cada persona, pero ya tiene sus reglas particulares. En el caso de donativos directos a comités de campaña, pues ahí es que estamos viendo dónde es que está el problema. El caso de que me habla de Oscar Santamaría, que conseguía contratos porque daba dinero a estos alcaldes, y eso es lo que queremos evitar. Ahora, han surgido, y sé que ya usted, por ejemplo, lo ha dicho, hay cosas que han salido a relucir en ese juicio contra Ángel Pérez. Hay quienes dicen que Oscar Santamaría mintió allí. Eso en su momento, ¿verdad? Los federales decidirán si mintió o no mintió, claro. Pero ahí salieron a relucir muchos nombres. Ya usted ha dicho que por ejemplo, los donativos de Carmelo Ríos no aparecen, de eso, lo que dijo supuestamente Oscar Santamaría, o que aquí han nacido investigaciones a raíz de lo que surgió en el juicio, o esas investigaciones ya estaban corriendo. Excelente pregunta. Yo te puedo decir que mucha de la información que salió en el juicio, no toda, pero mucha de ella ya nosotros teníamos conocimiento, o porque llegaban confidencias a la oficina, o por la colaboración que tenemos con otras entidades, y ya estaban encaminadas. Muchas de las cosas que salieron en el juicio ya las investigaciones están encaminadas. Y también nosotros, basado en lo que salió en el juicio, pues estamos indagando en todos los asuntos que se mencionó, que hubo dinero ilegal que esté relacionado al financiamiento de campaña. Aquello que no esté relacionado al financiamiento de campaña, porque fue para beneficio personal, pues esa otra jurisdicción que le corresponderá a justicia, ética, a la Contralora, pero ahí nosotros no entramos. Ok, sí, pero entonces sí, ya habían cosas corriendo, sí, y cosas que han nacido a raíz de ese juicio. Sí, entonces te puedo decir que sí. Entonces, ya volviendo un poco al proyecto, pues básicamente ya posiblemente la semana que viene va a haber vistas públicas sobre el particular, de acuerdo a la llamada que le hizo entonces Connie Varela. Sí, una reunión que tuve con Connie Varela la semana pasada. ¿Y no le dieron fecha?
De hecho, él quería hacerla esta semana. Semana Santa. Yo le planteé pues, que era un poco complicado, pues mucha gente pues, le gusta estar compartiendo con su familia, reflexión, paz, y entonces pues decidimos de la semana que viene en adelante pautar una fecha para comenzar con las vistas públicas. Así que, pero por parte del Senado, porque vi que en el borrador ahí, ¿verdad? Un proyecto siempre se someten dos, uno para el Senado y uno para la Cámara. La Cámara es la que ha respondido de manera inmediata. ¿En el Senado? No, el Senado no he podido tener comunicación directa. Sí, ya he tenido mensajes de legisladores en el Senado a los fines de poder evaluar el proyecto, pero no me he podido reunir todavía con ningún representante del Senado. Bueno, pues vamos a ver qué trasciende en torno a eso. Estaré entonces pendiente, porque no nos podemos quejar de que no se está haciendo nada para combatir la corrupción cuando por lo menos de parte de su oficina se está intentando. Y eso, que es importante destacar, que le han recortado a usted los recursos. Ya usted me había dicho aquí que no tiene para poder hacer la veda electoral, evaluar los anuncios, que a colmo le tocó eso a usted, eso le tocaba antes a la Comisión Estatal de Elecciones. Eso era de la Comisión Estatal de Elecciones y la jurisdicción pasó a la Oficina del Contralor Electoral el cuatrienio pasado. A mitad de año nos pasó esa jurisdicción. Estoy optimista otra vez, Mili. El presupuesto salió el viernes, se publicó la recomendación del Ejecutivo a la Junta de Control Fiscal y atendieron los reclamos. Entienden que el presupuesto que nosotros presentamos es un presupuesto responsable, comedido, pero justo para poder hacer las indagaciones y fiscalización que se requiere. Y en ese presupuesto que se presenta a la Junta, incluye las partidas que solicitamos. Okay, ¿qué presupuesto ya se sometió para su oficina finalmente? Bueno, nosotros habíamos presentado un presupuesto de 3.3 millones aproximadamente. El primer presupuesto que nos llega es de 2.3, 2.4, casi $900,000 menos, pero logramos reuniones con el director de OGP. Yo logré, el gobernador me llamó, entendió la situación por la que estábamos pasando, precaria en cuanto a presupuesto, y me planteó que iba a hacer los esfuerzos para que OGP pudiera analizar nuestro presupuesto, y el viernes pasado pues entonces cambió la proyección que nos habían dado al principio y ahora pues está en manos de la Junta. Así que bueno, pues entonces eso está pendiente a que entonces la Junta de Control Fiscal pueda entonces someter ese proyecto. Bueno, pues nada, no se me vaya para entonces tocar algo rapidito, pero vamos a ver si entonces conectamos. Iraquí, te voy a mandar el número ahora y disculpa, estamos aquí mandando el número de teléfono de mi próximo invitado, que se me olvidó enviárselo al jefe, al Iraquí, y es que vamos a estar dialogando con el licenciado Carlos Saavedra sobre lo que ha pasado recientemente con los últimos que ha pasado con la reforma laboral, y también que tanto la Cámara, y lo hablamos la semana pasada, que la Cámara pues ya está pidiendo que se paralice las sentencias mientras se hace este proceso apelativo. Precisamente nos había adelantado el abogado que está presentando este caso por la Cámara de Representantes. Y también hablar un poco sobre el gobierno y el caso de los bonos y lo que implica esto. Pues ya tengo en línea telefónica al licenciado Carlos Saavedra, a quien le doy los buenos días. Espero que haya descansado en esas vacaciones. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Mili, buenos días. Espero que estés bien y toda tu audiencia. Sí, tomamos unos días, así que hacía falta. La semana pasada, precisamente, licenciado, yo estaba hablando con el abogado de la Cámara de Representantes y de ese tema, ¿verdad? De que están pidiéndole a la jueza Taylor Swain que paralice la sentencia donde ella anuló la reforma laboral porque ¿verdad? El gobierno no supo explicar bien y no hizo los estudios que requería para poder justificar esta reforma, mientras, ¿verdad?, se da este proceso apelativo, que ya el gobernador también se va a unir con la Cámara de Representantes. Uh-huh. ¿Realmente usted cree que ella vaya a paralizar eso, que eso realmente se dé? Mira, Mili, eso es rarísimo en cualquier litigio federal. Recuerda que el demandante o la parte que pierde, es difícil que un juez diga, mira, vamos a paralizar mi orden en lo que ustedes apelan. Son bien raras las ocasiones. Obviamente, como tú mencionas, el gobernador y el presidente de la Cámara solicitaron esa paralización a la jueza Swain. Es importante explicar también por qué ocurre esto. En la jurisdicción federal es un poco distinto a la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico. En Puerto Rico, regularmente, cuando hay un caso,
hay que esperar que todos los procesos apelativos terminen para entonces uno poder decir, ok, es final lo que decidió el tribunal, es lo que va. En la jurisdicción federal, si el tribunal no paraliza su sentencia, pues se pone en vigor, ¿no? Independientemente de que haya una apelación. Así que por eso es que el presidente de la Cámara y el gobernador pues piden esa solicitud de que la jueza paralice. A mí me parece, Mini, que el problema, obviamente yo no puedo predecir que va a ser la jueza Swain, pero a base de los escritos que presentaron el gobernador, la Cámara y la contestación de la Junta, es que el gobierno está en una posición rara, porque lo que le está diciendo la jueza Swain es, tienes que paralizar porque va a ocurrir un caos en el sector privado, en la situación laboral. Y la Junta contesta, no, el caos va a ocurrir si se paraliza la sentencia, porque entonces tendríamos que hubo una ley laboral que estuvo vigente unos meses, estuvo declarada nula por unas semanas, y ahora la jueza Swain paralizaría y la ley volvería a estar en vigor, y hay que esperar a ver qué hace Boston para ver si la ley vuelve a ser nula. Y la Junta lo que está diciendo, bueno, ese va a ser el caos, así que guste o no al gobierno, mientras la ley esté nulificada y Boston no diga nada, pues el caos es menos, ¿no? Siempre existe la posibilidad de que Boston revoque. Pero me parece que ese es el principal problema que tiene el gobierno, que si la jueza Swain paraliza su opinión, pues imagínate, hay que volver a decirle a todo el sector privado, volvimos a la ley 41, todo el mundo con la ley 41, mientras Boston decide. Me parece que es bien difícil que el gobierno lo logre, así que veremos a ver qué hace la jueza Swain. ¿Cómo lo ve a base de su experiencia? ¿Lo ve cuesta arriba para el gobierno, entiéndase la Cámara y tanto el Ejecutivo, poder que se revoque a una jueza cuando el gobierno no hizo los estudios que se requiere para poder justificar esta reforma laboral? Lo veo cuesta arriba, sobre todo por el tracto que tiene la jueza Swain ante el Tribunal de Boston. Yo creo que tú y yo hemos hablado antes, ¿no? La jueza Swain, a través de estos 5 años del proceso de quiebra, le han apelado sus decisiones en decenas de ocasiones, y según mi conteo, ella solamente la han revocado en una ocasión. El Tribunal de Boston es bien diferente a la jueza Swain. El Tribunal de Boston entiende que ella está manejando un caso complicado, único. Recuerda también que Boston lo ve, ok, promesas, no es que no sea importante, este proceso es importante para Puerto Rico, para los acreedores, para los ciudadanos, pero también es una ley limitada en este momento en respecto a Puerto Rico. O sea que el Tribunal de Boston tampoco lo ve como un caso que lo que vaya a decidir va a afectar a otras jurisdicciones, ¿no? Ningún otro estado está sujeto a estos asuntos de que tiene que demostrar que sus leyes son válidas con estudios económicos, así que también eso afecta un poco y explica por qué Boston es tan diferente a la jueza Swain. Lo otro que está interesante, Emilia, es que ha surgido otro asunto en cuanto a la demanda. La Junta demandó por 2 razones. Sabemos ya la sección 204 de promesa, esa es la sección de que el gobierno tiene que justificar con un estudio, etcétera. Ya la jueza Swain dijo, ok, ¿verdad? El gobierno no cumpliste, así que la ley es nula por eso. Pero la Junta incluyó otra causa de acción en la demanda, y era la sección 108 de promesa. Y esa sección lo que dice es, el gobierno, la legislatura, nadie puede llevar a cabo una acción que vaya en contra de los principios y propósitos de promesa. O sea que, como tú puedes ver, eso es mucho más amplio. Y lo que estaba diciendo la Junta es también, jueza, emite un injunction bajo esa sección para que la legislatura no pueda volver a implementar la ley 41. La jueza Swain en su decisión original dijo, mira, como ya resolví que la ley es nula bajo la 204, lo del estudio económico, no tengo que resolver bajo el otro argumento. Y le dijo a las partes, díganme qué ustedes creen. El gobierno y la Junta se encontraron nuevamente en esa posición porque la Junta está pidiendo, no, juez, usted también tiene que emitir un injunction de que no se vuelva a implementar la ley. ¿Y qué están usando a favor de su argumento? Mira, jueza, la legislatura volvió a radicar la misma ley. Así que si no le emites un injunction para que no lo vuelvan a hacer, puede la legislatura volver a implementar, a aprobar la misma ley, y volvíamos a caer en el mismo sitio donde la Junta tiene que volver a demandar, y ahora volvemos al mismo caso. Así que la Junta está tratando de convencer a la jueza de que el injunction, la decisión que ella emitió, el interdicto, que sea incluso más amplio, que no se limita solamente a no implementar la ley 41, sino que no pueden volver a implementar una ley similar o igual a esta. Así que eso también está ante la consideración de la jueza Swain. Y la jueza, ¿usted entiende que ese detalle de que no se pueda volver a someter a legislación similar tome mucho tiempo en tomar esa decisión? No creo que tome mucho tiempo, Mili, porque la jueza sabe, y ¿verdad?, las partes tienen derecho a apelar. Los jueces están al tanto que sus decisiones son revisables. Ella tiene que resolver ese asunto para propósitos de Boston, ¿no? Porque ya el caso se está apelando a Boston, y si de momento ella cambia su decisión en medio del proceso apelativo, pues puede afectar el proceso de revisión en Boston. Así que no es que ella tenga un término para resolver,
pero ciertamente no espero que le tome el mismo tiempo que le tomó decidir originalmente porque está pendiente la apelación. Yo sí debo decir que en esa, el gobierno se está oponiendo, ¿no?, a eso que está pidiendo la Junta de ese otro injunction por la otra sección. Los argumentos del gobierno ciertamente son interesantes porque lo que está diciendo es, jueza, ya usted declaró la ley nula, ya usted no la puede matar 2 veces, así que ya la ley es nula, ya perdimos, vamos a apelar, usted no tiene otro remedio que darle a la Junta. Ahí es que la Junta dice, no, sí me puede dar un remedio, es un injunction más amplio todavía. Así que vamos a ver por dónde va la votación. Interesante. Licenciado, se me quedó un tema, pero entonces lo hablamos en la próxima porque también es bastante complejo y como me quedé sin tiempo, pero claro. Hablamos del mismo y luego vemos cómo eso afecta el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tenemos que estar bien pendiente a ese tema. Licenciado Saavedra, gracias. A ti, Mili, muchas gracias. Un abrazo. Ustedes escucharon al licenciado Saavedra. A regreso a mi panel comunitario. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. De regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y ahora voy con mi panel comunitario. Esto es Dígame la Verdad. Ahora abrimos los micrófonos a las voces de la comunidad. Y 2 veces al mes siempre tengo un espacio dirigido para las comunidades para poder hablar de los distintos problemas que enfrentan, ¿verdad? Y cómo se resuelven algunos. Bueno, en esta ocasión, por lo menos tenemos buenas noticias sobre un triunfo que tuvieron las comunidades ante la Oficina de Comunidades Especiales, que ahora se conoce como OTSEC. Y recientemente hemos estado hablando aquí mucho sobre un reglamento de esta Oficina de Comunidades Especiales y que pues el proceso no fue consultado con las comunidades y no se siguió, ¿verdad?, el debido proceso. Tengo a la licenciada Loarina Velázquez de Furia Inc. Saludos, licenciada, ¿cómo está? Saludos, buenos días a los que escuchan, Mili, y gracias por permitirme estar aquí. Se te escucha un poco entrecortada, no sé qué si tienes, tu señal está un poquito débil, pero voy a con Modesta Irizarry, líder comunitaria de Loíza. Buenos días, Modesta. Buenos días, Mili, y a tu linda audiencia. Y también se conecta María Santiago de Barrio Rancheras en Yauco. Buenos días, María. Buenos días, Mili, un placer estar con ustedes. Y gracias. Bueno, voy a comenzar con la licenciada. En efecto, ¿qué se logró en torno, ¿verdad?, a este reglamento que pues ustedes estaban luchando para que se le tomara en cuenta a las comunidades, porque el proceso pues no fue el más adecuado y no se escucharon las voces de la comunidad, licenciada? Pues Mili, si bien recuerdas, te habíamos mencionado que habíamos presentado un recurso ante el Tribunal Apelativo solicitando la nulidad de ese reglamento de juntas comunitarias por no cumplir con los reglamentos que establece la LEPAO en cuanto a la notificación y el proceso. A raíz de esa presentación de ese escrito, la agencia le solicitó al Departamento de Estado y el Departamento de Estado así notificó que se anuló dicho reglamento y ese reglamento ya no está vigente, por lo que ahora estaríamos en el proceso, ¿verdad?, de participar en el nuevo reglamento propuesto, que te adelanto que es una copia fiel y exacta del reglamento que ya se anuló. Pero ¿cómo van a someter un nuevo reglamento que sea idéntico al que se anuló? Eso es básicamente como retar al tribunal. Lo que ellos hicieron fue prácticamente decir, vamos a sacar las manos, no cumplimos con este proceso, anúlalo y lo reiniciamos. O sea, reiniciar el proceso y que entonces se consulte a las comunidades en esta ocasión. Exacto, estamos en comunicaciones constantes con los miembros de la comunidad para que puedan participar nuevamente del proceso de consulta, se han solicitado vistas públicas y se está trabajando nuevamente el proceso. Pero con las buenas noticias de que ese reglamento que había sido aprobado contrario a derecho ya no está vigente. Modesta, ¿qué te parece, verdad? Porque sé que fue una lucha bastante ardua.
Bueno, a mí de un lado estamos agradecidos de que el tribunal haya eliminado ya este reglamento, o sea que no procede, pero a la misma vez aprovechamos para hacer un llamado a la comunidad de que no queremos aceptar ningún reglamento porque es la misma situación. O sea, hay que mantenerse firme en esto, porque la OSCE tiene que entender que las comunidades son autónomas y hemos trabajado muy bien con los reglamentos que tiene cada comunidad, porque cada una tiene una particularidad diferente a lo que el gobierno quiere establecer. Así que sí queremos nos vistas para defender nuestro punto de vista sobre el reglamento, que es lo mismo que ellos quieren someter, y hacemos un llamado a que las comunidades, sus líderes, se preparen para participar de las vistas. Y decimos no al nuevo reglamento. Claro, ¿qué es lo más que les molesta? Y aquí paso entonces con María Santiago y podemos regresar después a la licenciada y a Modesta. ¿Qué es lo más que le preocupa de este reglamento ahora que se va a estar evaluando y se van a hacer el proceso de vista? Pues mira, realmente no voy a aportar en el tema porque no tengo conocimiento sobre ese particular en específico. Yo estoy, ¿verdad?, hoy contigo en el programa por otro temita que me imagino que también debes saber. No me habían dicho. Me habían comentado que íbamos a hablar del reglamento. Pues para que usted vea. Bueno, pues déjame entonces pasar entonces con Modesta. ¿Qué es lo más que les preocupa de este reglamento? Lili, seguimos defendiendo nuestros derechos que tienen las comunidades, de que el gobierno quiere seguir imponiéndose a las comunidades y que no haya participación. Y es importante que con este logro que se tuvo en los tribunales se entienda y que los líderes comprendan el derecho y el poder tan grande que tienen las comunidades para oponerse a las imposiciones del gobierno. Así que por eso en este momento no podemos proceder a que este reglamento lo vengan a imponer. Esto es como otra paleta con otro palito. Pues no lo queremos y no queremos ese reglamento. Precisamente cuando surgió el fideicomiso existían unas guías, pues por las guías es que estamos trabajando, y hasta ahora no puede venir usted a darse a entender como que le preocupan tanto las comunidades cuando tenemos muchas que están abandonadas por el mismo sistema. En el caso de la licenciada, ahora entonces, para entonces poder hablar del otro tema que quería hablar María, básicamente ahora es que la importancia aquí de que las comunidades vayan a estas pistas cuando sean citadas. Es de vital importancia que sometan comentarios, participen de las vistas públicas, se manifiesten, que se hagan sentir su voz, porque la realidad es que el reglamento en su contenido tiene unas serias deficiencias y asuntos que nos preocupan desde el punto de vista legal. Que no quisiera adelantarlo, obviamente, pero sí, tiene serias deficiencias. Ok, o sea pero aquí entonces exhortando a las comunidades a que participen. Ahora no le han dado fecha, presumo, ¿verdad? Porque esto del apelativo fue apenas este viernes. O sea que lo que estoy entendiendo es que todavía no le han dado fecha para estas vistas. Todavía no hay fecha para las vistas públicas. Se habían solicitado por lo menos varias en los puntos principales de la isla para garantizar la participación de la mayor parte de las comunidades. Ok. Ahora, rapidito, María, porque no quiero, ¿verdad? Vas a hablar sobre la situación y hablábamos precisamente la semana pasada sobre todo el revolú y las personas que estaban pidiendo turnos para esta ayuda que va a estar otorgando el Departamento de la Vivienda para ayudar a las personas precisamente para tener sus plaquitas solares, sus baterías. ¿Tu experiencia fue, cómo fue tu experiencia en torno a ese tema? Pues mira, yo también soy líder comunitario, soy presidenta de la Junta Comunitaria de Ranchera. Y antes de empezar el tema, quiero decirle a ellos que pueden contar con mi colaboración y con mi presencia en las vistas públicas, porque sí, siempre hemos estado marginados y yo siento en muchas ocasiones que nos utilizan. El gobierno nos utiliza cuando necesita algún beneficio de nosotros, pero cuando nosotros necesitamos de ellos a veces es un poquito difícil hasta contactar a esas personas. Y sí, yo no tengo conocimiento del reglamento y me gustaría tenerlo para leerlo y ser parte de esas vistas públicas.
Pues mira, mi amor, sí tuve una mala experiencia porque nosotros como líderes y sobre todo acá arriba en el campo tenemos muchas personas con adultos mayores que desconocen el sistema del internet, otros que no tienen los medios ni familiares que los lleven a las oficinas y demás, ¿verdad? Que desconocen a veces todo este método, y para eso estamos los líderes comunitarios. A mí tanto el municipio como, ¿verdad?, como las redes sociales y demás, pues estuvieron enviándome lo que fueron los requisitos y demás para yo identificar a estas personas que sí cualificaban. Luego de yo hacer todo ese trabajo, identificar las personas, pues yo tomé toda la información de ellos, adicional de que cuando entonces hablaron en la televisión y demás para dando las maneras de solicitar, pues yo hice dos cosas. Me adelanté y a los que yo sabía que podían hacer algo les di el número de teléfono y ustedes a las 8 en punto van a comenzar a llamar a este número de teléfono, pero yo también tenía su información para entonces yo hacerlo por internet. ¿Por qué razón? Porque la primera que entrara yo le decía, si yo entro yo te llamo, porque yo sé que esto es un volumen grandísimo. ¿Qué me asombró? A las 8 en punto ya yo tenía mi computadora en conteo regresivo, antes de las 8, desde las 7:30. Yo me senté al frente de la computadora con conteo regresivo. Cuando dijo aplicar, yo comencé, hay que hacer una cuenta. A las 8:06 el email entró como que yo ya tenía una cuenta registrada. Cuando entré al directo a la cuenta para comenzar a aplicar, me decían gracias por su interés, pero ya los turnos ya no hay turnos disponibles. Es que eso se fue en menos nada, literalmente. Okay, pero eso yo lo puedo entender. Mira, el viernes también nosotros estuvimos reunidos con la secretaria de Energía de Estados Unidos. Necesito un momentito. Ya tengo que entregar a la pausa. Modesta, si lo puedes poner en mute porque se está escuchando todo y no puedo escuchar a María. María, me decías que tuviste la visita de la secretaria de Energía. Eso es correcto. El viernes estuvimos reunidos y una de las inquietudes que hablamos fue esa, aunque no tenía nada que ver con el proyecto que ellos traían de energía, pero el problema que yo les hablé fue si cuando yo me senté a leer los requisitos de cómo iban a seleccionar las personas para darles estas ayudas, ¿verdad?, el Departamento de Vivienda, y una de las cosas que decían era que iban a estar aceptando solicitudes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y que de esas solicitudes se iban a escoger 3,000 personas que iban a darle prioridad a personas que dependieran de dispositivos de energía eléctrica, pues eso, o sea, que si en un desastre necesitaban energía eléctrica para un dispositivo, oxígeno, whatever, demás cosas para su vida, para mantener su vida, ¿verdad? Pero yo me pregunto esto, a las 8:06 yo no logré registrar a nadie. A las 8:06 ya no habían turnos. ¿Cómo es posible que en 6 minutos, no estoy diciendo que no sea posible que entren 3,000 personas al sistema en un minuto, estoy diciendo cómo es posible que en 6 minutos hayan identificado 3,000 personas con necesidades? Sí, y ahora para la próxima ronda va a ser más o menos en agosto. Le quiero dar las gracias, se me ha acabado el tiempo, a la licenciada Loarina Velázquez de Furia, también a Modesta, que estaba conectada, líder de Loíza, y a María Santiago del barrio Ranchera en Yauco. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y hablamos por qué no se puede estar normalizando la violencia entre nuestros menores. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y pues este mes estamos creando un poco de conciencia, ¿verdad?, sobre el maltrato hacia a nuestros chiquitines. Y es el mes de la niñez. Y pues se ha normalizado aquí, yo estoy de acuerdo con eso, se ha normalizado un poco la violencia y se están haciendo esfuerzos para crear conciencia, y qué mejor que la educación para hacerlo. Me acompaña hoy la licenciada Camil Rodríguez Acosta, secretaria auxiliar de Asuntos de Menores y Familia del Departamento de Justicia. Buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y saludos al pueblo. Gracias a usted por estar aquí. Y le acompaña María Luisa Díaz Acevedo, y ella es procuradora de Asuntos de Familia. Gracias por estar aquí. Saludos, gracias por invitarnos. Cuando decimos que hemos normalizado la violencia, ¿cómo, ¿verdad?, cada una de ustedes en la perspectiva, cómo lo ve, licenciada? ¿Cómo vemos esto? Nosotros, aprovechando
el mes de la prevención del maltrato contra menores y también adolescentes. Escogimos el tema de campaña de no normalizar la violencia. Cada día vemos que es normal decir que con un chancletazo y una bofetada nosotros disciplinamos a los hijos. Así era que nos disciplinaban antes, muchachos. Así era que nos disciplinaban antes. En ese momento, ese menor y ese joven, ¿qué siente? Terror. Pensemos en las profundas heridas a largo plazo que tiene eso. Hay maneras para disciplinar a los menores sin golpes, además de que sigue siendo un delito. Y fíjese qué audiencia tiene el menor cuando ve unos padres peleando, gritándose, hablando palabras soeces, golpeándose, viendo una violencia doméstica. Eso es un salón de clases para ese joven y ese menor. Entonces, ¿qué vemos? Que de generación en generación estas prácticas siguen ocurriendo. Nosotros buscamos sociedades de paz. Y por eso este mes y todo el año, los procuradores de asuntos de familia, que somos los que representamos a los menores que son removidos del hogar, trabajamos en ello. Por ejemplo, el 14 de abril, en el Departamento de Estado, tenemos una serie de seminarios con la audiencia de 45 jóvenes para tratar la violencia en el noviazgo. Vamos a tratar el control de ira, el control de emociones. No es fácil criar los hijos. Y uno puede tener situaciones alrededor que nos pueden llevar a explotar. ¿Cómo podemos trabajar eso? Y a perder la paciencia. Entonces todavía vemos repetir de personas hasta con estudios que con bofetadas, ¿verdad? Coincide conmigo la compañera. Y que son tantos años de ¿verdad? Unas culturas y unas cosas que han aprendido que uno cambiar eso es distinto. Ahora pero aspiramos, como muy bien dice la secretaria auxiliar, aspiramos a un Puerto Rico sin violencia y tenemos que comenzar en el hogar. Y hay ayuda. Desde temprana edad también. Sí, hay ayudas, el Departamento de la Familia, hay, ¿verdad? Profesionales privados, el Departamento de Educación y muchas agencias que si los padres tienen dificultades o dudas en cómo educar, hay ayudas disponibles también. Y cuando usted dice que hay ayuda, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo acceden a esas ayudas? El Departamento de la Familia tiene una línea de orientación, ¿verdad? No hay una línea de maltrato, pero para estos casos que antes de yo cometer el maltrato, déjame orientarme, hay líneas disponibles, hay clínicas psicológicas en las universidades, está el Colegio de Trabajadores Sociales y así hay demasiadas instituciones educativas para la comunidad, o sea que no podemos utilizar como excusa que no tengo alternativas cuando las alternativas, la educación y los recursos están disponibles para toda la ciudadanía. Y entonces la campaña se ha concentrado en eso, ¿verdad? No normalicemos. Ese año hemos escogido, y tienen eventos. Porque en el país, ¿qué estamos viendo, Mili? Una ola de violencia que es interminable. Y me parece, o nos parece, y los grandes teóricos indican que esto comienza desde que nace el bebé. Y según vayamos criando, esos patrones los van copiando de generación en generación. O lo que ven en la escuela o lo que ven en la sociedad. Fíjese, un niño violento en la casa, ¿dónde lo va a llevar? A la escuela, ahí tienes el bullying. Cuando llegamos a una joven adolescencia y en la adultez tienen problemas, ¿dónde? En el trabajo, porque somos explosivos, no hay control de ira, todo es gritar y violencia. Y nosotros pues vamos a tener... Los esfuerzos van dirigidos a través de las 13 regiones que el Departamento de Justicia, vamos a ir en campañas a través de radioemisoras, televisión, vamos a tener mesas informativas, vamos a estar en Plaza Las Américas el 28 de abril con mesas informativas y en grande. Todavía la gente contesta estos programas. Mira, ¿quién está hablando aquí? Usted no sabe que una bofetada es lo que me tiene hoy a mi derecha. No, si trabajamos en sociedades de diálogo, poner límites. Oye, cuando llegan a esa adolescencia los jóvenes, que esas hormonas están revueltas, ¿qué sucede? Tú le gritaste, él te va a gritar. Vamos a sentarnos a establecer metas, vamos a establecer límites, pero luego de que yo te establezca límites, no lo quites, sé consecuente con esos adolescentes. No queremos ver más mujeres muertas,
más hombres muertos, niños maltratados, además de que es delito. Y debemos erradicar, yo creo que hasta de los medios de comunicación, con una buena bofetada, el muchacho se endereza. O sea que es un asunto que nos toca a todos. Sí, y se trata con la educación, ¿verdad? Educando. Es como vamos cambiando, ¿verdad?, estos patrones. Y vuelvo y le recalco, en otras generaciones, la de mi mamá, la de mi abuela, era así. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando uno iba a la escuela, la maestra tenía una regla triple. Gracias a Dios a mí no me llegaron a dar con ella, pero sí los maestros ¿Y qué sentías utilizaban cuando te daban con la regla? No, gracias a ¿Miedo? Dios, no, yo la veía y me portaba bien, pero a mí me pasó con un maestro, a mí eso, yo siempre hago este cuento y con esto nos vamos. Yo estaba en 2º grado y yo pues siempre he hablado mucho, ¿verdad? No ha cambiado eso. Y una vez el profesor, el maestro, en una escuela pública en Carolina, me cogió y me dijo, que te calles la boca. A mí eso jamás se me olvidó. Y eso antes se utilizaba, o sea que tenemos que ir poco a poco, eso va cambiando, pero son, ¿verdad?, de unas generación conductas en generación. Aquí aprendidas. vimos ahorita la niña Sí. de aquí, nuestra reportera estrella, y la forma en cómo trabajó su niña. Nosotros aquí los procuradores observamos mucho porque defendemos los derechos de los menores, ¿verdad? Que a través de los años se ha ganado tanto en derechos constitucionales de los menores y aún no podemos erradicar eso. Exacto. Y vemos cómo corrigió a su niña y cuando fue a cerrar una puerta, ¿qué se dice? Sí, eso Gracias. Sí, Así es que el modelaje de los padres. yo estoy con esa cantaleta todo el tiempo, tú sabes, gracias. Si alguien te dice un comentario, siempre se utiliza la palabra por favor, palabras clave, gracias y por favor. Así que gracias a ambas por llegar hasta acá y hablar sobre este tema y pues nada, seguiremos dialogando sobre el mismo, de que no normalicemos la violencia y va a haber una serie de actividades que ustedes van a estar llevando a cabo, ¿correcto? Sí, queremos que se unan a, ¿verdad?, nuestra consigna del Departamento de Justicia, dejemos de normalizar la violencia. Ese es el lema que ha escogido la Secretaria Auxiliar y que permea, ¿verdad?, toda la isla. Bueno, gracias a ambas por estar aquí. A usted por recibirnos. Hacemos una pausa en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo y